Hermanos queridos, muy buenos días. Estamos ya entrando en diciembre, mes navideño. Me imagino que ustedes, los que son padres de familia, con hijos menores, saben cómo los hijos anhelan la Navidad, ¿no es cierto? Están esperando la Navidad. Los niños esperan la Navidad porque, ¿qué quieren los niños, hermanos? ¿Qué es lo que los niños están anhelando? Regalitos, la comida especial, el panetón, todo lo especial de Navidad, ¿no es cierto? Pero no son solo los niños. ¿Quién más ha estado esperando tanto la Navidad? Los comerciantes. Porque para el comercio Navidad se ha vuelto un tiempo de mucho negocio y la gente meses atrás ha sacado préstamos, ha invertido en comprar bienes y ahora quieren hacer todo un negocio navideño para poder tener la economía para la familia. Así que Navidad es un tiempo que todo el mundo está esperando. Y esta mañana, yo no sé si ustedes captaron en la lectura, pero hay un versículo en el pasaje que hemos leído que indica que Dios mismo estaba esperando la primera Navidad. Dios mismo. Lo digo por lo que leemos en versículo 4. Si miramos versículo 4 de Gálatas 4, ¿qué leemos aquí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Noten esa frase, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Qué da a entender? Que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando la primera Navidad. Antes que la raza humana conociera de Navidad. Antes que los niños estuvieran esperando regalitos, antes que los comerciantes estarían queriendo hacer su negocio. Desde tiempos antiguos, Dios mismo estaba esperando Navidad. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo? ¿De qué tiempo está hablando Pablo? Para contestar esa pregunta hay que volver al capítulo 3 de Gálatas y el versículo 23. Y aquí vamos a tratar de recrear el contexto para que entendamos las palabras de Pablo en Gálatas 4, versículo 4. Pero miren versículo 23. Noten aquí la referencia a tiempo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ok? Así que lo que Dios está diciendo es, o Pablo está diciendo es, remontando al tiempo del Éxodo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud, los estaba llevando a la tierra prometida. Entró en un pacto con el pueblo de Israel. Les dio la ley. Pero lamentablemente, dice Pablo, esa ley no les dio libertad. Porque Pablo dice aquí, en versículo 23, estábamos confinados bajo la ley. Para entender el pensamiento de Pablo, hay que avanzar un poco más al capítulo 4 y los primeros 2 versículos. Porque Pablo aquí usa una analogía que creo que todos vamos a poder entender para explicar a qué se refiere Pablo. Miren esta analogía, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. A ver si entendemos esta analogía. Hay que imaginarnos un gran terrateniente, un gran hacendado, que tiene enormes extensiones de tierras, ganado, productos agrícolas, tiene una gran cantidad de siervos y siervas, todos trabajando por él. Y tiene un hijo. Ese hijo es su heredero.
ese hijo un día va a heredar todos los bienes de su padre cuando tenga 18 años. Pero ahora, digamos, tiene 6 años. Y ese niño, heredero de todo, hijo del terrateniente, a los 6 años, ¿cómo vive? Pregunta Pablo, ¿cómo vive? Y Pablo contesta, es igual que un esclavo. Aunque potencialmente tiene todo, está viviendo como un esclavo. Es más, dice el versículo 2, ese niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque, hermanos, entenderán, ningún terrateniente va a querer entregar todos sus bienes a una persona infantil. Porque una persona infantil, ¿qué va a hacer con todo el dinero? Lo va a malgastar, ¿no es cierto? Así que a los 6 años, ¿qué es lo que el hacendado quiere que pase con su niño? Quiere que su niño madure. Y para que el niño madure, ¿qué hace el hacendado? Lo coloca bajo maestros, tutores que le organizan su día, ¿no es cierto? Imagínense, llega a las 7 de la mañana, ¿ya? Ese niño está durmiendo tranquilo en la cama y francamente quiere seguir durmiendo. Y un esclavo entra a la puerta y lo levanta de la cama. Oye, muchachito, levántate. Y el niño, que es dueño de todo, dice, no quiero, yo soy hijo del hacendado. Y el hombre encargado de su crianza, que dice, no me importa quién tú eres, te vas a levantar ahora mismo, porque tu padre me ha encargado criarte bien. Así que tú te me levantas ahora. Y lo levanta de la cama y lo lleva a tomar desayuno. Y le pone Quaker delante del chico. Y el chico no quiere comer Quaker. Y se pone a reclamar. Oh, yo soy el dueño de todo, así que me vas a traer, no sé, papas fritas o cualquier cosa, menos Quaker. Y el hombre le dice, tú vas a sentarte aquí y vas a comer Quaker. Ese niño es dueño de todo, pero no tiene nada. Está bajo tutoría. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios ha colocado a la raza humana bajo tutoría. Recordemos, hermanos, Génesis 1 y 2. Cuando Dios creó todo. Pregúntate, ¿para quién lo hizo Dios todo? ¿Acaso no lo hizo para Adán y Eva, para nuestros antepasados? ¿Y acaso Dios no dijo, ustedes van a ser dueños de todo lo que tienen? Pero ¿qué pasó? Adán y Eva se entregaron a Satanás y perdieron el control de todo. Y a partir de ese momento, el ser humano, aunque fue creado para ser dueño de todo, ha perdido el control de todo. Y Satanás lo gobierna. Bueno, el plan de Dios, ¿cuál era? Hermanos, el plan de Dios era devolvernos, los seres humanos, el control de todo. Solo que no estábamos listos para eso. Así que Dios empieza el plan de rescate sacando a Israel de la tierra de Egipto, llevándoles a la tierra prometida. Lo que Dios quiere es que Israel madure, que crezca. Porque salieron de Egipto como niñitos espirituales. Y Dios se dio cuenta. En esa condición, Israel no va a poder manejar todos los bienes que yo les voy a dar. Muy bien, los voy a colocar bajo la ley. Y eso es lo que dice en Gálatas 3, el versículo 24, por ejemplo. De manera que la ley ha sido nuestro maestro. Ahí está, el judío bajo el tutor, como en la analogía. El tutor era la ley. Lo estaba madurando, ¿para qué? Preparándolo
para la venida de Cristo. Porque, hermanos queridos, a ver si podemos captar esto. Si queremos llegar a ser adultos espirituales, tenemos que creer en Cristo. Toda persona que no cree en Cristo está bajo la ley y por lo tanto es un infante. Y aunque haya sido creado para ser dueño de todo, es dueño de nada, porque es niño todavía. Ahora, el problema con esta analogía, o un defecto con esta analogía, es que ser niño, en el caso de un hijo de hacendado, ser niño es una etapa de vida, una etapa. Y ustedes saben que cuando es una etapa, dejas pasar los años y vas a pasar de una etapa a otra etapa. Así que imagínense ese niño de 6 años, molesto porque lo levanten de la cama a las 7, molesto porque le hacen comer Quaker. ¿Qué piensa el niño? Espera nomás. Faltan 12 años y el día que yo tenga 18 años, yo aquí mando, voy a hacer cuentas contigo. Y espero 12 años y 11 años y 10 años y el niño está contando el tiempo, ¿no es cierto? Porque es solo asunto de tiempo, es una etapa de vida que va a pasar. Pero para nosotros, como seres humanos, no es una etapa de vida. Nuestra situación de pecadores no es una etapa de vida. No hay que pensar que con el paso del tiempo mi vida va a cambiar. No va a cambiar, hermanos. No va a cambiar. Estamos en una condición de vida. Y la única manera que nuestra condición de vida pueda cambiar es si Dios hace algo por nosotros. Así que esto quede bien grabado en tu mente esta mañana, hermanos. No estamos en una etapa de vida. No caigas en la trampa de pensar que solo con el paso del tiempo tu vida va a mejorar. No va a mejorar, hermanos. No va a mejorar por nuestra condición espiritual. Y por eso lo que Pablo dice en versículo 4 es tan importante. Pero, aquí está el contraste, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando llegó el momento para ser maduros, para cambiar nuestra condición delante de Dios, cuando llegó ese momento tan esperado por Dios, hermanos, Dios había esperado 1300 años, 1400 años, desde que dio la ley. ¡Qué tremendo tiempo! 1400 años para que Israel esté preparado para pasar de ser niños a ser adultos. Y por fin llegó el tiempo. El tiempo que Dios anhelaba tanto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hizo algo para cambiar la condición del ser humano. ¿Qué hizo Dios? 2 cosas. En versículo 4 leemos que Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y en versículo 5 leemos el propósito de la encarnación. Era para redimirnos. Vamos a pensar un momento, hermanos, esta mañana sobre estos 2 puntos, empezando con la encarnación de Dios. Hermanos, la Navidad nos hace recordar lo que Dios tuvo que hacer para cambiar nuestra condición de vida. Para que pasemos de ser infantiles a ser maduros espiritualmente. Lo primero que Dios hizo entonces es envió a su Hijo. Dice versículo 4, Dios envió a su Hijo. Ahora aquí el verbo es interesante en el idioma original. Es una palabra muy particular que dice lo siguiente: Dios envió a alguien de sí mismo.
por la pandemia, nos hemos acostumbrado a delivery, ¿no es cierto? Comprar por delivery. Y a veces lo que eso implica es lo siguiente. Hay un chico que vive en una parte de Trujillo que se encarga de hacer delivery, ¿no es cierto? Y de repente una persona llama a ese chico y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero regalar a alguien a mis padres, ¿ya? Quiero regalar algo a mis padres. Mis padres viven en La Esperanza. Y el repartidor dice, ¿y qué es lo que le quieres comprar a tus padres? Y le dice, yo quiero comprar un regalo del mall. Y el repartidor, digamos, vive en El Porvenir. Así que, ¿qué hace el repartidor? Él deja El Porvenir, va al mall, recoge el regalo y se lo lleva a entregar a la familia que lo está pidiendo, ¿no es cierto? En otras palabras, el regalo no viene del repartidor. Él va a buscar el regalo en otro lugar. Y francamente, al repartidor no le interesa el regalo. No le cuesta nada al repartidor. Él está totalmente desinteresado. Lo recoge, lo entrega y no pasa nada. Pero Dios no es un repartidor de libre. Uno supone que Dios pudo haber llamado a un ángel, ¿no es cierto? A ver, angelito, ven aquí. Bueno, no angelito chacón de aquí. Ya, ven, ángel, yo te voy a enviar a la tierra. Dios tampoco pidió un ser humano. Ahora, Dios podía haber llamado a un ser humano. A ver, venga aquí, usted es ser humano, vas a hacer este encargo. Tipo delivery. La Biblia dice, Pablo dice, Dios tomó de sí mismo. Es el verbo que él usa aquí. Dios envió de sí mismo a su Hijo. Le costó a Dios. Era algo que Dios valoraba tremendamente. Era su eterno e único Hijo. Y para salvarnos, Dios tomó de sí mismo y lo envió a la tierra. ¿Se acuerdan lo que leemos en Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo. ¿Y qué más dice Juan? Y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios. No al lado de Dios, estaba frente a frente con Dios en una relación íntima. El Hijo era lo que Dios el Padre más amaba. Y fue ese Hijo que Dios envió aquí a la tierra. Porque no había otra forma de salvarnos de nuestro infantilismo espiritual. Porque nos habíamos rebelado contra Dios y perdimos el derecho de todo lo que Dios había creado. Ahora, ese ser divino que Dios el Padre envió, miren ahora cómo lo envió Dios a este mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Quiero que noten la palabra mujer. Noten que no es hombre. Este niño no nació por lo que un hombre hizo. Yo sé que lamentablemente hoy en día hay muchas teorías de los incrédulos que dicen, no, la Virgen María seguramente un soldado romano la había violado, algo así, porque que una mujer salga en estado sin tener relaciones sexuales, no, eso no es posible. Así que algo medio turbio pasó. Pero no, Pablo es claro aquí. Ningún varón tuvo nada que ver con este nacimiento. Nacido de mujer. Pero nació de una mujer. No nació a través de una mujer. Hermanos, María no fue un vientre alquilado. No es que el Espíritu Santo colocó en María un feto ya creado por el Espíritu Santo, no.
el Espíritu Santo fecundó un óvulo de María, nacido de María, el ADN de María. Un gran misterio, es imposible entender cómo nació una persona hace 2000 años que era 100% Dios y 100% humano. Nadie puede entender eso. Un gran misterio. Pero qué regalo, ¿no es cierto? Por eso nos damos regalos en Navidad, ¿no es cierto? Nos damos regalos, ¿por qué? Porque la esencia, el mensaje de Navidad es que Dios nos ha regalado a alguien muy especial para salvarnos. Pero noten algo sorprendente que Pablo dice al fin del versículo 4. Qué raro lo que Pablo dice al versículo 4. Este Dios, el Hijo que el Padre envió, nacido de mujer, ¿cómo entra a este mundo? ¿Cómo vivió aquí en la tierra? ¿Qué dice Pablo? Nacido bajo la ley. Ahora, ¿qué significa eso? Nacido bajo la ley. Bueno, recordemos que María, ¿de qué etnia era María? ¿De qué raza era María? ¿Qué me dicen? ¿Era peruana? ¿Era anglosajona? ¿Qué era María? A ver, no escucho. Judía, ¿no es cierto? María era judía. La familia de María era judía. Vivía en un pueblo judío. Vivía en la nación judía. Y la nación judía, el pueblo del pacto, estaba bajo la ley de Dios. Todo judío tenía que guardar la ley de Dios. Así que Dios el Padre no solo nos regaló a su Hijo en forma humana, sino que lo envió a la tierra para someterse a la ley. Creo que si pensamos en ese momento nos damos cuenta, eso es muy raro. Eso es muy raro. ¿Por qué? Porque como hemos cantado esta mañana, ese niño que nació es el rey. Y en una monarquía, a lo menos las monarquías tradicionales, una monarquía absoluta, hermanos, escuchen bien, en una monarquía el rey hace las leyes y el rey no está sujeto a ninguna ley. Él es la ley. El rey puede hacer lo que él quiere y nadie puede reclamar porque él es rey. Pero el Rey Jesús vino y se sometió a la ley de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y la razón es doble. En primer lugar, se sometió a la ley porque era judío, pero también se sometió a la ley porque era humano. Y la verdad, hermanos, esta mañana, la verdad es que todo ser humano está bajo la ley de Dios, ¿ok? Todo ser humano. Ahora, los judíos estaban bajo la ley de Dios y hermanos, piensen un momento esta mañana, esa ley de Dios, ¿dónde estaba escrita? ¿Dónde estaban los detalles de la ley de Dios para los judíos? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde estaba la ley de Dios? En Wikipedia, ¿dónde encontraba la ley de Dios? A ver, ¿no se acuerdan? Las tablas, ¿no es cierto? Estaba escrita en tablas de piedra. Dios le dio a Moisés, aquí está la ley, los 10 mandamientos. Y las demás leyes Dios reveló también, ¿no es cierto? Así que los judíos tenían una ley escrita en tablas de piedra y luego en rollos, en pergaminos. La ley para los judíos. ¿Y para los peruanos? ¿Y los peruanos? No somos judíos, ¿no es cierto? La hermana dice la Biblia, pero eso es para nosotros como cristianos en un sentido también para la raza humana. Pero antes de la Biblia,
Los gentiles, los que no son judíos, ¿estaban bajo una ley o estaban libres de la ley? El apóstol Pablo en Romanos dice, los gentiles estaban también bajo una ley, pero ¿dónde está esa ley escrita para los gentiles? En su mente y en su corazón. Todo ser humano es consciente del bien y del mal, ¿no es cierto? Todos. Nadie se escapa de eso. Los antepasados peruanos, antes de los incas, antes de los españoles, tenían una conciencia del bien y del mal. Dios había escrito en su mente, por ejemplo, todo ser humano sabe que matar a otros está mal. Todo ser humano, aunque no tengas ninguna ley, en la zona más remota del planeta Tierra, donde nunca han escuchado la Biblia, donde un cristiano nunca ha llegado, en esas tribus remotas, ellos saben matar a alguien es malo. ¿Cómo saben eso? Dios lo ha puesto en su corazón. Y no solo esa ley, Dios ha puesto en la ley, en el corazón de todo ser humano, una serie de cosas que no hay que hacer y cosas que hay que hacer. Y nadie se escapa de esto. Todo ser humano nace bajo la ley. Y para salvarnos, Cristo también nació bajo la ley. Así que un gran regalo de Dios, ¿no es cierto? Hace 2000 años, la primera Navidad, Dios nos dio este tremendo regalo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Te has preguntado? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a este planeta? ¿Por qué? ¿Por qué lo envió como un bebé? ¿Por qué lo envió bajo la ley? La respuesta está en versículo 5, ¿no es cierto? Si miramos Gálatas 4, versículo 5, noten ahí la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra en la Reina Valera? Gálatas 4, versículo 5. ¿Cuál es la primera palabra? Para. ¿Esa palabra qué significa? Es una explicación, ¿no es cierto? Dios hizo lo que hizo en versículo 4 para, aquí está el propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el propósito de enviar a su Hijo fue nuestra redención. Recuerden, hermanos, lo que dije antes, que en la analogía del hijo del hacendado era una etapa de vida. Y simplemente con el pasar del tiempo iba a alcanzar ser adulto y entraba en su herencia. Pero nuestra condición como pecadores no era una etapa. No estamos como seres humanos en una etapa de vida. Yo sé que los científicos andan por ahí diciendo, bueno, el ser humano está todavía en un proceso evolutivo. ¿Han escuchado eso, no es cierto? Y si esperamos suficiente tiempo, el ser humano va a evolucionar a una super persona y va a acabar con todos los problemas de la Tierra. Bueno, vienen diciendo desde que Carlos Darwin promulgó esa teoría, ¿no es cierto? Hace más de 150 años. Y la raza humana, lejos de estar evolucionando para bien, la raza humana va para mal. Así que esperar más tiempo para que automáticamente mejoremos, hermanos, francamente eso no va a pasar. Porque no estamos en una etapa de vida. Estamos en una condición de vida. Estamos con esta tremenda enfermedad que se llama el pecado. Y esta enfermedad no va a pasar sin un tratamiento médico espiritual. Y Dios el Padre envió a su Hijo para tratar nuestra condición, para redimirnos del pecado. La palabra redimir, ¿qué significa? La palabra redimir significa pagar un precio para rescatarnos. Y como seres humanos estábamos esclavizados al pecado, o estamos esclavizados al pecado si no conocemos a Dios. Y francamente, Satanás no te va a soltar.
Ya, si tienes alguna idea ilusoria que tú mismo puedes contra Satanás, que tú mismo puedes contra tu carácter, que tú haciendo un esfuerzo vas a mejorar, solo te engañas a ti mismo. Solo te engañas a ti mismo. Nadie se escapa de Satanás. Y nadie se escapa de su carácter tampoco. Yo sé que podemos hacer un esfuerzo, mejorar algunas áreas de la vida, pero lo que pasa es lo siguiente: mejoras un área y empeoras otra. Y al final sigues igual. Porque solo Dios nos puede redimir de esta condición de pecadores. Y Él vino a este mundo como un ser humano, vino bajo la ley para redimirnos de nuestra esclavitud espiritual. Ahora, si queremos entender cuál es nuestra esclavitud espiritual, no es solo al pecado, es algo más. Porque miren en versículo 3, Gálatas 4, versículo 3, Pablo dice, tomando la analogía, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿qué querrá decir eso? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra en el idioma original se usa para las letras del alfabeto, A, B, C, D. Y las letras del alfabeto son lo más básico que hay, ¿no es cierto? Puedes tomar un tremendo libro, lo desglosas en capítulos, de capítulos en párrafos, de párrafos en oraciones, de oraciones en palabras, y lo más básico es cada palabra tiene ciertas letras. Letras es lo más básico, es los rudimentos. Y lo que Pablo está diciendo aquí en el contexto es que el ser humano también se encuentra esclavizado a un principio fundamental. Y permítame explicar cuál es, porque es este principio que nos mantiene como niños y no nos permite libertad espiritual. ¿Saben cuál es el principio? Es el principio que si yo he hecho algo malo, ¿qué puedo hacer para arreglar lo malo que he hecho? Bueno, hago una buena obra, ¿no es cierto? Una buena obra. Los padres habrán notado que cuando el niño hace una travesura, ¿el niño qué hace? Cuando hace una travesura, haga memoria, ¿ya? Los padres. Lo primero que el niño hace, se siente mal, sabe que ha hecho algo que no debió hacer. Y sabe que si mamá y papá se enteran, nos van a castigar. Así que primero el niño se siente mal y enseguida el niño en su infantilismo piensa, bueno, para que mamá y papá no se enojen, voy a hacer algo bueno. Así que le voy a hacer un dibujito, le voy a llevar algo para alegrarles. Y a veces detrás del regalito hay una mala conciencia y quiero comprar el favor de mamá y papá para que cuando se enteren de lo que he hecho no me castiguen tanto porque ya hice algo malo, pero he hecho algo bueno también. Y ese concepto tan infantil es lo que todo ser humano tiene en su mente. Cuando preguntas a alguien, amigo, ¿esperas ir al cielo cuando mueres? La persona enseguida, ¿qué piensa? La persona enseguida piensa en las cosas malas que ha hecho y las cosas buenas que ha hecho. Y la persona empieza a decir, bueno, yo creo que voy al cielo porque no soy perfecto, he hecho algunas cosas malas, pero soy buen vecino, he sido buen padre, y hace una lista de las cosas buenas, ¿no es cierto? Porque hay este principio que está detrás de todas las religiones del mundo. Puedes examinar cualquier religión, los judíos, los musulmanes, los budistas, los hindúes, hasta los ateos, Todos tienen este concepto, que tus buenas obras van a compensar tus malas obras, ¿ya? Ese es el rudimento, es la cosa, el principio fundamental del pensamiento humano. Y lo que Pablo dice en versículo 3 es que ese principio nos esclaviza.
Estamos esclavizados bajo ese principio. ¿Y saben, hermanos, por qué estamos esclavizados? Porque no lo podemos hacer. No podemos hacer suficientes buenas obras. Y la persona honesta se frustra consigo misma. Porque trata y trata y trata de mejorar y no puede. Y trata de hacer cosas buenas para remediar lo malo que ha hecho antes, pero lo malo siempre le gana. Y se frustra, esclavizado. Y no puede salir de esto. Y Dios esperaba que Israel se diera cuenta de eso. Israel representando toda la raza humana. Y cuando Dios por fin se dio cuenta, la condición estaba lista. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo para tratar con nuestra condición humana. Y hermanos, el remedio de nuestra condición humana y lo que nos salva de la esclavitud, hacer buenas obras para salvarnos, es que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos mis pecados. Eso es increíble, ¿no es cierto? Que en la cruz del Calvario el Dios hecho hombre murió en mi lugar, pagó por todas mis culpas y por lo tanto yo estoy libre. Dios no tiene nada contra mi persona. Mis cuentas saldadas, porque Cristo murió en mi lugar y vivió una vida perfecta en mi lugar. Y Dios ahora me mira por fe en Cristo. Y Dios el Padre me ve igual que Cristo. Y Dios el Padre dice, como Alex cree en Cristo, Él es justo para toda la eternidad. No por lo que Él hizo, sino por lo que Cristo hizo. Y Alex confía en Cristo. Y el momento que Alex o cualquier ser humano cree en Cristo, en ese momento deja de ser niño y llega a ser adulto. Y entra en la libertad espiritual de los hijos de Dios. Es lo que Pablo dice aquí, ¿no es cierto? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y en versículo 7, el apóstol Pablo amplía lo que es esta situación. Así que ya no eres esclavo, ya no eres un niño, eres un hijo adulto de Dios, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora como seres humanos, ya no sujetos al pecado, porque estamos confiando en Cristo, podemos caminar por este mundo alegres. ¿Y sabe por qué podemos estar alegres? Porque todo lo que ves es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Y hermanos, cuando yo camino por la sierra o la selva o la costa y miro las maravillas de la creación, yo tengo dos pensamientos. Todo esto es de mi Padre Celestial. Y en segundo lugar, como yo soy su hijo, todo esto es mío. Ya dejé de ser niño y soy adulto y heredero de todo. Ya no tengo esos siervos que me maltratan, me hacen levantar a cierta hora, comer cierta cosa. No, porque ahora soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está en mí, soy libre. Libre para vivir en libertad espiritual, disfrutar lo que Dios me ha dado y saber que lo mejor está por delante cuando Cristo venga y nos entregue absolutamente todo. Hermanos, ese es el mensaje de Navidad. Este tremendo mensaje. Lamentablemente el mundo lo ha tergiversado con
Papas Noeles y regalos y panetones y pavo y... Bueno, no está mal disfrutar algunas cosas, ¿no es cierto? Pero lo triste es que tantos creyentes se olvidan del mensaje central de la Navidad. Y este es el mensaje. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios intervino para darnos salvación. Aquí estamos, hermanos, 2000 años después del evento. Nadie ha celebrado tantos cumpleaños como el Señor Jesús. Nadie. 2000 cumpleaños. Y íbamos contando, ¿no es cierto? Y durante los 2000 años, ¿sabe lo que ha pasado durante 2000 años? Millones de seres humanos han sido liberados. Y esta mañana permíteme preguntarte, ¿eres un hijo de Dios esta mañana? ¿Has pasado de la condición de pecador a la condición de hijo adoptado por Dios? Es una tremenda bendición, hermanos. Y viene cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando por fin aceptamos que soy un pecador. Y por ser un pecador, yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Lo único que puedo hacer es confiar en Dios y en lo que Él hizo en Cristo por nosotros. Y cada persona que cree en Cristo rompe la esclavitud al pecado y entra a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Oh amigo, esta mañana no vivas esclavizado, no vivas en servidumbre, no vivas triste y afligido. Dios ha hecho algo grandioso para salvarte todo eso. Y Él te invita esta mañana a creer en Cristo para tu salvación. Millones lo han hecho ya y han comprobado que Dios es fiel. Y tú puedes también entrar en esa libertad por fe en Cristo. ¿Por qué no aceptas a Cristo esta Navidad? Y que tu vida pueda transformarse para siempre por delante. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tremendo regalo tuyo. Un regalo que te costó, Padre, porque salió de ti mismo, de tu delante. Tu propio Hijo vino a este mundo, se sometió a la ley y pagó el precio por nuestros pecados para darnos esa tremenda libertad como hijos y herederos del Dios eterno. Padre, qué tremendo evangelio, qué tremendas buenas noticias. Padre, qué lindo que a través de 2000 años tanta gente ha gozado esta salvación. Quiero pedir, Padre, que si alguien esta mañana todavía no ha gozado esa salvación, pido que tu Espíritu le ayude a confiar en Cristo para ser salvo. Dales esa fe, Señor, dales ese sentir de que no podemos cambiarnos, no podemos vencer el pecado. Tenemos que rendirnos al Señor Jesús y dejar que Él, como guerrero, pelee por nosotros y nos rescate de las garras del pecado y de Satanás. Escucha nuestro clamor, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.